Hola, hola, ¿cómo están? Un abrazo a la distancia a cada uno de ustedes. Y bueno, primeramente agradeciéndoles a los nuevos suscriptores a mi canal. Les doy un abrazo de bienvenida, les agradezco mucho también y sobre todo los comentarios que he tenido en esta última semana. Me ayuda mucho a mí, ¿no? Para poder seguir con esto, como ya les he dicho en anteriores ocasiones, esto que de leer es algo que a mí realmente me satisface, lo hago con muchas ganas y, y me ayuda, ¿no? Me ayuda en todo sentido en realidad. Les doy una gracia por ello. Bueno, hoy vamos a comenzar eh, la narración de una novela de uno de los grandes de la literatura universal y sobre todo considerado uno de los fundadores del realismo en la literatura europea. Estamos hablando de Don Honoré de Balzac, muy conocido a nivel mundial. Yo creo que a mis audiolectores que están escuchando en este momento ya lo habrán escuchado en una que otra ocasión. A mí en lo personal es uno de mis favoritos. Sobre todo, bueno, he leído varias novelas de él y sobre todo me gusta La búsqueda de lo absoluto. Una novela la encontré muy apasionante, muy, como diríamos por acá en mi país, muy tirada de las mechas. Este personaje tan a veces eh, tan perseguidor de lo que realmente se le había puesto en su memoria alcanzar, ¿no? A los que han leído esta novela, eh, yo creo que tienen una buena opinión, no sé, pero bueno, para mí una de las mejores de Honoré de Balzac. Hoy vamos a hablar un poquito de él. Él es nacido el 20 de mayo de 1799, justamente cuando ya estaba apareciendo, ya había aparecido, yo creo, Napoleón Bonaparte allá en Francia. Y muere un 18 de agosto de 1850. Fue un novelista y dramaturgo francés. Y la serie muy conocida de novelas llamada La Comedia Humana, que presenta un panorama de la vida francesa post-napoleónica y generalmente se considera su obra maestra. Este es un comentario de la Wikipedia. Y bueno, tenemos mucho que hablar de él, no, lo vamos a dejar hasta ahí para comenzar a narrar la novela que vamos a hacerlo a continuación, llamada El lirio de los valles. Eh, bueno, está considerado, como les decía, uno de los grandes novelistas mundiales y, y eso, ¿no? Eh, el escritor austriaco Stefan Zweig tiene una biografía de él muy completa, diría yo. Yo la he leído, es muy buena. Cómo Honoré de Balzac en sus últimos días, durante su vida, había creado un personaje dentro de esta comedia humana llamado el Doctor Bianchon y pedía a gritos cuando se estaba muriendo él eh, a Bianchon que lo ayudara a salir de esa agonía, ¿no? Que lo salvara de la muerte, según el escritor austriaco. Y ya, esos fueron sus últimas horas, sus últimos días ahí agonizando. Honoré de Balzac murió muy joven también, 50 años tenía, 52 por ahí. Y, y bueno, hay muchos mitos también alrededor de él como un personaje famoso, como lo son muchos. Así que dejamos, les recomiendo esa novela, esa biografía de Stefan Zweig, la biografía de Honoré de Balzac. No sin más aburrirlos con los comentarios, vamos a comenzar con El lirio del valle. Espero que les guste. Considera también una de sus grandes novelas. Gracias. Un abrazo. Lirio del Valle, a Monsieur B. Nacquart, de la Real Academia de Medicina. Mi querido doctor,
Este libro es una de las mejores piedras del edificio literario que he construido laboriosa y lentamente. Al encabezarlo con su nombre, lo hago para dar un testimonio de gratitud al hombre que me salvó de la muerte y para dar una prueba de cariño al amigo de siempre. Balzac. A la señora condesa de Manerville. No puedo dejar de complacerte. La mujer a la que amamos, aunque ella no nos ame como nosotros a ella, tiene por privilegio el trastornar nuestro juicio. Por no ver fruncirse su frente o porque desaparezca la más mínima tristeza, somos capaces de derramar nuestra sangre y de ofrendarla a nuestro porvenir. Si deseas conocer la historia de mi vida, yo te la voy a relatar, aunque su relato me haya costado el vencer no pocas repugnancias. Dices que te llena de cólera mi silencio, que mis desvaríos te causan recelo. Natalia, mi carácter contradictorio debía bastarte para formar juicio sin dirigirme preguntas mortificantes. ¿Hay en tu vida algún secreto que para ser perdonado exija el conocimiento de los míos? Natalia, lo has adivinado. Por tanto, prefiero confesártelo todo. En mi vida, tan pronto como se le evoca, aparece un fantasma, y en lo profundo de mi alma existen dolorosos recuerdos que suben a la superficie como las algas marinas que viven en el fondo del océano y son arrojadas a las playas por las tempestades. En mi confesión tal vez encuentres relámpagos que te hieran. No olvides que si la hago es por obedecerte y no castigues mi obediencia con tu cólera. Dios quiera que mis confidencias aumenten tus ternuras. Hasta esta noche, Natalia. Tuyo para siempre, Félix. ¿Qué poeta escribirá la más conmovedora elegía? ¿Qué pintor podrá expresar los tormentos sufridos silenciosamente por las almas cuyas raíces no encuentran sino pedruscos y cuyos primeros brotes son destruidos por manos vengativas? ¿Qué poeta describirá el dolor de un niño que succiona en un seno amargo y cuya sonrisa es borrada por una mirada cruel? La ficción que éste representase sería la historia de mi juventud. Si yo era recién nacido, ¿cómo podía herir ninguna vanidad? ¿Qué desgracia nutría el desvío de mi madre? ¿Era yo acaso hijo de pecado? Criado en el campo por una nodriza al regresar a los 3 años a la casa paterna, era tan mal mirado que excitaba la compasión. Recuerdo que a mis 3 hermanos les agradaba hacerme sufrir. Existe en la infancia un pacto por el cual los niños ocultan las travesuras de sus compañeros, pero ese pacto a mí no me alcanzó nunca. Por el contrario, muchas veces fui castigado por ajenas culpas. El servilismo en germen les aconsejó que contribuyeran a las persecuciones que hacia mí veían en mi madre. Me hallaba huérfano de todo afecto, y sin embargo, mi temperamento era cariñoso. Los sufrimientos continuos a muchos hombres los degradan, convirtiéndolos en esclavos. A mí, la injusticia prolongada me acostumbró a ejercitar una fuerza moral y predispuso mi alma a la resistencia. Esperaba siempre un nuevo dolor, como los mártires esperan un nuevo golpe. Todo mi ser expresaba una sombría resignación que ahuyentó de mí los dones y las gracias infantiles. Esta actitud fue juzgada como síntoma de idiotez, lo que confirmaba los horrorosos pronósticos de mi madre. La injusticia, en vez de rebajarme, me hizo altivo. Abandonado por mi madre, no por eso dejaba de ser objeto de su preocupación, pues solía hablar de mi instrucción y mostraba deseos de ocuparse de ella. Me hacía sufrir el pensamiento de que esto me obligaría a pasar muchos ratos a su lado. Me consideraba dichoso cuando me encontraba solo,
jugando en el jardín, mirando al cielo o contemplando los insectos. La soledad debía conducirme al ensueño. Una noche, agazapado bajo una higuera, miraba una estrella con esa curiosidad que suele dominar a los niños y a la que mi melancolía unía algo de sentimental inteligencia. Mis hermanas se distraían gritando y sus gritos eran como una música que acompañara mi pensar. Cuando la noche llegó cesó el ruido y mi madre se dio cuenta de mi ausencia. El aya Carolina trataba de disculparse diciendo que yo tenía horror a la casa, que yo no era imbécil, sino hipócrita, y que en mí alentaba el deseo de fugarme porque no había un chico de peores inclinaciones. Hizo como que me buscaba. Llamó y le respondí. Se acercó a la higuera donde estaba segura de encontrarme, pero no miró. Luego me preguntó, ¿qué hacía usted ahí? Estaba mirando una estrella. Eso no es cierto, dijo mi madre llegando. Tú no sabes astronomía. Señora, dijo el aya, lo que ha hecho es abrir la llave del depósito. Todo el jardín está convertido en un charco. Eran mis hermanas las que habían abierto el grifo. Me acusaron de haber sido yo, y como negara, me tildaron de embustero. Imaginaron un castigo horrible, el de reírse de mi amor a las estrellas. Luego me prohibieron que bajara al jardín durante las noches. No hay cosa que avive un deseo como una prohibición injusta. La contemplación de la estrella me atrajo varios castigos, y como no podía dar cuenta a nadie de mis infortunios, tomaba a la estrella por confidente. Cuando fui al colegio continué contemplándola. Mi hermano Carlos, que tiene 5 años más que yo, era un hermoso niño. Era el favorito de mis padres y la esperanza de la familia. Él tenía un preceptor. A mí, a los 5 años, me llevaron a un colegio de la ciudad donde iba a buscarme a la noche el ayuda de cámara. Iba a la ciudad con un cestito escasamente provisto, mientras mis compañeros llevaban abundantes provisiones. Esta disparidad entre mi pobreza de víveres y su riqueza me causó disgustos. Las salchichas de Tours constituían la base del alimento que tomábamos al mediodía. Es un manjar poco aristocrático y de no haber ido al colegio, no las hubiera visto nunca servidas en mi mesa. A mí las salchichas me inspiraron un gran deseo. Los niños adivinan los deseos en las miradas y yo me convertí en la burla de los colegiales. La mayoría de mis compañeros pertenecían a la clase media y me mostraban su pan y sus chicharrones, preguntándome si sabía dónde los fabricaban y quiénes los vendían. Registraban mi cesta y al no hallar en ella más que queso o frutas secas, me interrogaban sobre si no teníamos dinero para comprar otras cosas. El contraste entre mis desdichas y la felicidad ajena ajó mi juventud y marchitó mis rosas más frescas. La primera vez que me ofrecieron el deseado fiambre y alargué la mano para recogerlo, el que me lo ofrecía retiró la suya y se fue a reír en un grupo de burlones. Para evitar la humillación apelé a las riñas, y la desesperación me dio un valor que me hizo temible. Esta actitud me acarreó el odio de todos y me entregó a las venganzas de los traidores. Una tarde, a la salida del colegio, me golpearon con un pañuelo lleno de piedras. El ayuda de cámara me defendió, pero contó el caso a mi madre y ésta dijo: «Este chico nos está dando siempre disgustos». Como hallar en el colegio la misma repulsión que en mi familia, me produjo una gran desconfianza en mí mismo. El profesor, que me veía siempre sombrío, confirmó las sospechas de mi familia acerca de mi supuesto mal carácter. Cuando ya supe leer y escribir, mi madre me envió a Pont-Levoy, a una escuela dirigida por los padres del oratorio que recibían a niños pequeñitos en una clase que llamaban de los no latines. En aquel centro pasé 8 malos años,
pues como no tenía más que 3 pesetas para mis gastos y estas apenas bastaban para comprar el material escolar, no podía comprar ni zancos, ni trompas, ni ningún objeto de juego. Así, mientras los demás chicos jugaban, yo permanecía leyendo. En la distribución de premios que se hizo después de mi ingreso obtuve 2, pero al ir a recibirlos al teatro vi que las familias de todos los colegiales, menos la mía, ocupaban la sala. Por la noche quemé en la estufa mis coronas. Los padres de los alumnos pasaban en la ciudad la semana de ejercicios que precedía a la distribución de premios, por lo que mis compañeros salían todos los días, mientras yo me quedaba con los de otra mar. Llamaban así a los muchachos que tenían sus padres en colonias. El día en que me acusé de haber maldecido mi existencia, el confesor me señaló el cielo. Después de mi primera comunión, animado por una ardiente fe, me entregué a la plegaria y rogué a Dios que renovase en mi favor los milagros que yo había leído en el martirologio. El éxtasis me proporcionó inefables sueños que enriquecieron mi inteligencia y fortificaron mi ternura. Los ángeles dieron a mis ojos la facultad de ver el interior de las cosas. Mis visiones de niño han encendido en mi alma el fuego de la inspiración. Juzgó mi padre que la enseñanza que yo estaba recibiendo era muy limitada y me envió a París, a un instituto situado en el Marais. Me destinaron al 3er curso. Los mismos dolores que había sufrido en mi hogar y en las 2 escuelas me esperaban, aunque de forma distinta, en el Instituto Lepitre. Mi padre no me había dado dinero. Creía que con tenerme instruido y alimentado era suficiente. Y no se preocupó de más. Habré conocido en mi vida escolar unos 1000 alumnos y a ninguno se le ha tratado de forma semejante. El señor Lepitre, partidario acérrimo de los Borbones, había tenido relación política con mi padre en la época en que algunos monárquicos furibundos habían pretendido sacar a María Antonieta de la prisión del Temple. El señor Lepitre subsanó el olvido de mi padre señalándome una cantidad mezquina todos los meses. Había allí un departamento para el portero donde los colegiales ricos almorzaban. El señor Lepitre parecía ignorar el comercio de aquel modesto funcionario, llamado Doisy, que era todo un contrabandista al que los alumnos mimaban porque era cómplice de nuestros extravíos e intermediario de los escolares con los vendedores de libros prohibidos. Desayunar una taza de café con leche era en aquella época un lujo, dado los precios que rigieron para los artículos coloniales en el imperio de Napoleón. Pero si para los padres era un lujo, para nosotros era una vanidad. Y Doisy nos abría crédito, en la suposición de que todos tendríamos familiares que pagasen nuestras deudas. Yo resistí durante mucho tiempo, pero no podía, siendo tan niño, resistir la tentación y ver con indiferencia la mirada de desprecio de los otros. Cuando finalizaba el 2.º año, mis padres fueron a París. Su llegada me la anunció mi hermano, que aunque vivía en la capital, no me había hecho ninguna visita. Mis hermanas le acompañarían. Iríamos al Palais Royal y al Teatro Francés. Yo sentí ese viento de tempestad de los que están acostumbrados a la desgracia. Tendría que confesar a mi padre que había hecho con Doisy una deuda. Tendría que confesar a mi padre que había hecho con Doisy una deuda de 100 francos, pues ya el portero me amenazaba con darle a él cuenta personalmente si no le pagaba. Tomé a mi hermano por intermediario con mis padres. Mi padre se sintió inclinado a la indiligencia, pero mi madre se mostró inexorable. Si a los 17 años cometía aquellas calaveradas, ¿qué sería de mí más adelante? ¿Era yo su hijo? Tal vez me habría propuesto arruinar a la familia. La carrera que había elegido Carlos necesitaba una consignación independiente, que mi hermano merecía merced a su ejemplar conducta.
Mis hermanas necesitarían dote para casarse. Y además, el café y el azúcar no son precisos para la alimentación. Después de aquel torrente de insultos, mi hermano me llevó de nuevo al colegio y se me aguaron las fiestas. Esa fue la acogida que me hizo mi madre después de 12 años de separación. Cuando terminé de estudiar humanidades, mi padre encargó al señor Lepitre que me enseñara matemáticas y me hiciera cursar el primer año de leyes. Me quedé en París sin dinero. El señor Lepitre me hacía ir a la escuela de Derecho acompañado por un criado que me dejaba en el aula y que iba a recogerme cuando terminaba la clase. Los colegiales piensan secretamente en el amor. En París, en aquella época, estaba de moda el Palais Royal, que era una especie de El Dorado del amor por el que por las noches corría el oro. Allí se aclaraban todas las dudas y podía saciar su curiosidad la juventud ansiosa de placeres. Todas las tentativas que hice para satisfacer esta curiosidad se vieron frustradas. Mi padre me había presentado en casa de una de mis tías, y allí iba yo a comer jueves y domingo, conducido por el señor Lepitre y su esposa, que en dichos días iban a dar un paseo y me recogían al regreso. La señora marquesa de Listemere era vieja como una catedral, muy ceremoniosa, pero a la que nunca se le ocurrió ofrecerme un escudo. A su casa iban nobles apergaminados. Allí nadie me hablaba y yo no me atrevía a dirigir a nadie la palabra. Esta indiferencia me dio alas un día para, cuando terminó la comida, volar al templo del placer, seguro de que nadie se apercibiría de mi ausencia. Pues cuando mi tía empezaba a jugar al witch, no fijaba en mí su atención, pero al llegar al portal, vi detenido el coche del señor Lepitre, quien se apresuró a llamarme. Un día se presentó mi madre inoportunamente. Napoleón se jugaba la última carta y mi padre, previendo la restauración de los Borbones, iba a prevenir a mi hermano, que pertenecía a la diplomacia imperial. Habíamos dejado ya Tours, pues mi madre me había sacado de París, que creían muy amenazados los que se ocupaban de política. Mi madre me trató lo más fríamente que se puede imaginar. A cada relevo de caballos yo pretendía hablarle, pero su mirada fría me dejaba paralizado. En Orleans, al ir a acostarse, reprochó mi silencio. Y entonces me arrojé a sus pies y le abrí mi corazón con un acento que hubiera conmovido a la madrastra más desnaturalizada. Pero mi madre me dijo que estaba representando una comedia. Al llegar a casa, mis hermanas no manifestaron tenerme ningún cariño, aunque más adelante, por comparación, me pareciesen afectuosas. Para conocer su corazón tuve que observar a mi madre. Tenía yo entonces 20 años. Y me convencí de que era una señora fría y egoísta y que la impertinencia constituía el armazón de su carácter. No hablaba más que de deberes y únicamente mi hermano mayor había conquistado lo poco de amor maternal que había en ella. Nos mortificaba con constantes ironías. Desesperado me recluí en la biblioteca de mi padre y me entregué por completo a la lectura. Así logré espaciar mis entrevistas con ella, pero mi ruina moral fue completa. Algunas veces mi hermana mayor, que fue luego esposa del marqués de Listemere, procuraba consolarme, pero en aquella época mi mayor deseo era la muerte. Agitaron por entonces a Francia grandes acontecimientos. El duque de Angulema salió de Burdeos para reunirse en París con Luis XVIII. La vieja Francia acogía con júbilo la restauración borbónica. La Turena se hallaba delirante por la vuelta de la legitimidad. Los balcones adornados y un entusiasmo que se me contagió me hizo tener el deseo de ir al baile que daba el príncipe. Se lo dije a mi madre, que se hallaba enferma, para poder ir a la fiesta, y me contestó irónicamente que ya había pensado en ello. Puesto que mi hermano estaba fuera y la familia necesitaba ser representada, iría yo al baile.
Mis hermanas me dijeron que mi madre había llamado a su costurera y que sin decirme nada me había hecho un frac azul. Me compraron medias de seda y escarpines nuevos. Por primera vez tuve camisa con chorreras. En la fiesta hubo mucho entusiasmo y los tureneses vitorearon a la Restauración, a los Borbones y al duque de Angulema, de la misma forma que más tarde había de vitorear París el regreso de Napoleón de la isla de Elba. Con mi timidez me impedía sacar a bailar a ninguna muchacha y además tenía miedo de que mi torpeza me descompusiese la figura. Fui a sentarme en el extremo de una banqueta donde estuve algún tiempo con los ojos fijos. Una dama se sentó a mi lado. Percibí un perfume femenino. La miré y su hermosura me deslumbró más de lo que me había deslumbrado la fiesta. Mis ojos se fijaron en la blancura de sus hombros, blancura ligeramente rosada, como si aquella fuera la primera vez que se mostraban desnudos y esto les diera rubor. Hombros que tenían brillos de seda y que estaban separados por una línea que mi mirada recorrió. Me alcé ligeramente para ver su escote y quedé fascinado ante un pecho que se hallaba pudorosamente cubierto con una gasa, pero cuyos senos se hallaban velados por encajes. Los detalles más nimios de su cabeza me hicieron soñar con placeres innumerables. Los cabellos se ondulaban sobre su cuello de niña. Entre las líneas blancas que en ellos trazara el peine, mi imaginación se perdió como entre senderos. Perdí el juicio. Cerciorándome antes de que nadie podía verme, me lancé a aquella espalda como un niño de pecho se abalanza al seno de su madre. Y la besé en los hombros, queriendo aplacar con la frescura de su sangre el fuego que sentía yo en las entrañas. La dama lanzó un grito que fue sofocado por el ruido de la música. Se volvió y me dijo ofendida: «¡Caballero!». Me quedé mudo ante aquella mirada colérica, ante aquella cabeza coronada por una cabellera negra que formaba contraste con la blancura de los hombros. En su rostro, enrojecido por la vergüenza, leí el perdón de la mujer que comprende el entusiasmo cuando es ella misma la que lo inspira. Se alejó con ademanes de reina ofendida. Yo me di cuenta de lo ridículo de mi situación. Disfrazado como un mono, me avergoncé, pero al mismo tiempo me quedé saboreando la fruta que había hurtado, pues todavía conservaba en mis labios el calor de la carne que había respirado. Seguí con la vista a aquella mujer que me pareció descendida del cielo, vencido por aquella sensación nueva que era fiebre carnal en mi corazón. Entré en la sala de baile, que para mí fue lo mismo que si se encontrara desierta, porque no vi en ella a mi dulce desconocida. Con el alma cambiada me fui a acostar. Era, en efecto, un alma nueva, un alma que había roto la larva, y a la manera de las ixípilas se había convertido en mariposa. Algo como si, caída de las altas esferas donde yo cuando era niño la admiraba, la estrella se hubiese convertido en mujer. Amaba, sin saber aún lo que era amor. Es sorprendente la primera irrupción de este sentimiento en la vida del hombre. En los salones de mi tía había visto algunas jovencitas bellas, pero ninguna me había impresionado. ¿Será precisa una conjunción de astros, una hora especial o una reunión de circunstancias determinadas para que una pasión surja en el momento en que el sexo reclama su preeminencia? Porque mi amada viviese en Turena, el cielo me parecía más azul y respiraba el aire con delicia. Si me trastorné mentalmente, también físicamente me puse enfermo, hasta el punto de que en los temores de mi madre hubo no poco de remordimiento. Me acurrucaba en un rincón del jardín para pensar en el beso que le había robado. A mi madre dejó de remorderle muy pronto la conciencia y achacó mi malestar
a las crisis naturales que sufren los jóvenes. Decidió mandarme al campo, que es la gran panacea para curar las enfermedades que se desconocen. Y el sitio elegido fue el castillo de Fraspeles, situado en la orilla del Indre, en casa de unos amigos suyos a quienes dio secretas instrucciones. Al verme en el campo me di cuenta de qué tan recto me había lanzado al camino del amor, que desconocía el nombre de mi amada. ¿Cómo llamarla? ¿Dónde encontrarla y con quién hablar de ella? Mi timidez hacía aún más complicado mi mal de amor, haciéndome empezar por la melancolía, que suele ser por lo que los demás amores terminan. Con la audacia con que la juventud planea, me propuse ir recorriendo uno por uno todos los castillos de Turena y preguntar a cada torre: ¿está aquí? La mañana de un jueves salí de Tours, atravesé el puente del Salvador y cogí el camino de Chinon. Por primera vez en mi vida tenía derecho a detenerme o a andar deprisa o despacio, según se me antojara, sin que nadie me importunase. Para un joven dominado por el despotismo, el uso de la libertad, aunque sea una cosa insignificante, proporciona cierta satisfacción. Aquel día fue para mí encantador. Los paseos de mi niñez no me habían alejado más de una legua de la ciudad, y en París no contemplé nunca la belleza del campo. Aunque aquella belleza campesina fuese nueva para mí, no dejaba yo de ser exigente, como ocurre a aquel que, aunque no conoce una cosa, se ha formado de antemano su ideal. Para ir al castillo de Frapels se acorta camino pasando por las llamadas Landas de Carlomagno, tierras situadas en la planicie que separa las aguas del Cher y las del Indre. Estas landas terminan en un sitio encantador que me inspiró un sentido de voluptuosidad, preparado por la monotonía de las tierras arenosas que acababa de atravesar. Me pareció que la dama que yo había besado en el baile tenía que vivir dentro del panorama que contemplaban mis ojos. Me apoyé en un nogal en el que desde entonces me detengo a reposar siempre que paso por aquel querido valle. Ella habita aquí, me dije. El corazón no puede engañarme. El primer castillo que hay al pie de la colina, esa será su casa. Cuando me senté bajo el árbol, el sol del mediodía se reflejaba en la pizarra del tejado y en los vidrios de la ventana. El punto blanco que distinguía junto a un cenador tenía que ser su falda. Ella era el lirio del valle, al que perfumaba con sus virtudes. El amor que llenaba mi alma lo representaba aquella cinta que resplandecía entre las hileras de álamos. Para curar las heridas sangrientas del corazón no hay nada como la contemplación de aquel paisaje en una tarde de otoño. Para contemplar la belleza de la naturaleza no hay nada como ver aquel paisaje en una mañana de primavera. Los molinos movidos por las aguas del Íser eran como la voz del paisaje. Los álamos se balanceaban y el cielo estaba lleno de azul. No me preguntes más. ¿Por qué amo a Turena? La amo menos que a ti, pero tampoco sabría vivir sin Turena. Mis ojos continuaban contemplando el punto blanco. Descendí al fondo del valle y encontré una aldea que me pareció maravillosa. 3 molinos colocados en 3 islas, graciosamente recortadas en medio de una pradera esmaltada de flores, y el agua del río ondulada por las piedras de moler. Un puente cubierto de hierbas y de musgo, con las barandillas inclinadas hacia el río. Más allá del puente había unas pequeñas granjas y un palomar, chozas limitadas por vallas cubiertas con enredaderas. En las puertas, gallos y gallinas. Así es en Pont-Rohan.
la aldea que domina una iglesia batida en el tiempo de las cruzadas, añosos nogales y jóvenes álamos con hojas del color del oro pálido. La mirada se pierde bajo un cielo vaporoso. Seguí el camino de Saché. Llegué a un parque lleno de árboles antañones que me revelaron la proximidad del castillo. Entré en el momento preciso en que la campana anunciaba la hora de la comida. Después de comer, mi huésped, no creyendo que había hecho el camino desde Tours a pie, me hizo recorrer sus posesiones. Desde un bosque de robles nudosos mis ojos tropezaron en la pendiente próxima con el castillo que había visto desde el final de las laudas y que yo había supuesto morada de la dama a quien besé en el baile. Me detuve para contemplarlo. Mi huésped me dijo, como los perros la casa, ¿adivina usted? La proximidad de una mujer bella. Como los perros, la casa, adivina usted, la proximidad de una mujer bella. Aunque la comparación no fuera de mi agrado, le pregunté el nombre del castillo y quién era su propietario. El castillo, me dijo, es del conde de Morsauf, descendiente de una familia histórica en Turena, cuyos títulos datan de Luis XI. El conde se estableció en él al regreso de la emigración, pero el castillo pertenece a su esposa, de la casa de Lenoncourt-Givry. Son de escasa fortuna, y tal vez por esto permanecen siempre en Clochegourde, partidario de los Borbones. Cuando vine aquí el año pasado les hice una visita que me devolvieron. La señora de Morsauf puede ocupar en todas partes un puesto de preferencia. ¿Va con frecuencia a Tours? Pregunté. No, no va casi nunca. La última vez fue al baile que se dio en honor del duque de Angulema. «Es ella», exclamé. «¿Y quién es ella?» «Una dama que tiene muy bellos los hombros». «En Turena hay muchos hombros bellos, pero si quiere usted reconocerlos, pasaremos el río y subiremos a Clochegourde». A las 4 llegamos al lugar que hacía rato contemplaban mis ojos. La puerta vidriera de la galería está coronada por el escudo de los Clermont-Chaury. La leyenda «Mírame y no me toques» no dejó de sorprenderme. La revolución había arrancado la corona y la cimera. Era, en conjunto, un castillo de apariencia elegante rodeado de viñas, cercados y tierras laborables. Mi corazón palpitaba, anticipándose a secretos acontecimientos. Yo respiraba con la fruición con que lo hacen los animales cuando presienten el buen tiempo. Me parecía que la naturaleza se vestía con las mejores galas, como la mujer que sale al encuentro de su amado. Mi huésped y yo atravesamos el primer patio. Ladró el perro, y advertido por sus ladridos, salió uno de los sirvientes, por el cual supimos que el señor conde había salido para Assay aquella mañana y que no podría tardar mucho en regresar. Yo temí que mi huésped no quisiera ver a la señora en ausencia de su esposo, y temblé, pero él desvaneció mi inquietud haciendo al criado que nos anunciase. Penetramos en la antesala. Enseguida oímos una voz dulce que decía: «Entren ustedes, señores». Yo reconocí inmediatamente aquella voz, aunque en toda mi vida no la hubiera oído pronunciar más que una sola palabra. Tuve miedo de que me reconociera y hasta pensó en huir. Pero no tuve tiempo, porque la condesa acababa de aparecer y nuestras miradas se encontraron. No sé cuál de los dos se puso más encarnado. Tuve miedo que me reconociera y hasta pensé en huir, pero no tuve tiempo, porque la condesa acababa de aparecer y nuestras miradas se encontraron. No sé cuál de los dos se puso más encarnado. Se turbó ella tanto que no pudo hablar. El criado nos acercó 2 sillas, la condesa se sentó ante el bastidor de bordar y preguntó al señor de Chessel
a qué feliz circunstancia obedecía nuestra visita. Mi huésped dijo a la condesa que yo me encontraba desde hacía pocos meses en Tours, donde mis padres me habían llevado cuando París estuvo amenazado por la guerra. Estábamos un poco cansados y habíamos entrado a descansar en el castillo. Aquello era verdad, pero la dama debió sospechar que no lo era, pues me miró de una manera tan fría que me hizo bajar los ojos, mitad por una especie de humillación y mitad porque las lágrimas pugnaban por asomarse a ellos. Ella se dio cuenta de mi turbación y entonces se mostró amable, ofreciéndome lo que me hiciera falta. Yo me ruboricé profundamente y le di las gracias por sus amabilidades. La condesa se dirigió a su vecino y le preguntó: ¿me concederán ustedes el honor de comer en Clochegourde? Aunque la fórmula requiriese una negativa, yo dirigí a mi protector una mirada tan suplicante que éste accedió a que nos quedáramos. A la noche, cuando regresábamos, me extrañó oír decir a mi huésped: acepté la invitación para evitarle a usted un disgusto, pero si no arregla las cosas, tal vez me malquiste con mis vecinos. Había dicho que si no arreglaba yo las cosas. Y estas palabras me hicieron reflexionar durante mucho tiempo. Si yo le era agradable a la señora de Morcerf, ésta no debía odiar al que me había llevado a su casa. La condesa, después de aceptada la invitación, habló del país y de la agricultura, conversación en la que yo no tomé parte. Me arrellané en una butaca y me dejé mecer por la voz de la dama. El aliento de su espíritu se desarrollaba entre las sílabas, como los sonidos de una flauta se repliegan entre los orificios, ondulando en el oído de quienes los escuchan. Su forma de pronunciar la I me pareció el canto de los pájaros. La che en sus labios parecía una caricia y la T era como el latido de un corazón. De esta manera prolongaba sin saberlo el sentido de las palabras. Su risa era como el canto de la golondrina, su queja como la del cisne llamando a su hembra. Pude examinarla merced a la poca atención que me dispensaba. Mi mirada la acariciaba, rodeaba su talle, besaba sus pies y se deslizaba entre sus cabellos. Tenía el temor de que me sorprendieran con la vista fija en el lugar de sus hombros que yo había besado, y por otra parte, este temor espoleaba mi curiosidad. Miré. Mis ojos rasgaron la tela y volví a ver la mosca ahogada en leche que era su lunar. Podría describir los rasgos de su rostro. El dibujo más perfecto no puede dar idea de su belleza. Tenía los cabellos finos y abundantes, la frente encorvada, los ojos verdes de mirada triste. Pero cuando hablaba de sus hijos, se le escapaban efusiones de alegría. Lanzaban relámpagos de luz. Tenía una manera de mirar que hacía bajar la vista a los más osados. La condesa era fuerte, pero su fortaleza no aminoraba su gracia ni privaba de redondez a sus formas. Sus músculos se dibujaban suaves, sus brazos eran hermosos, sus manos largas como las de las estatuas griegas y con dedos afilados. Las uñas son rosadas, de curvatura suave. No te molestes por esta afirmación mía, porque tú eres la excepción. Pero el talle recto aventaja al redondo. El redondo es indicio de fuerza, y las mujeres que lo poseen son altivas, más voluptuosas que las tiernas. El talle recto, por el contrario, designa abnegación, ternura, melancolía. Ya sabes, pues, cómo era aquella mujer. Tenía pies aristocráticos, pies que andan poco y enseguida se fatigan. Su aspecto revelaba sencillez. ¿Recuerdas el silvestre aroma del brezo? Compáralo con aquella dama y podrás saber cómo la condesa era lejos de la sociedad. Su cuerpo tenía la frescura de la flor recién arrancada.
Era a la vez niña por el sentimiento y grave por el dolor. Su coquetería se había transformado en sueño. Hacía soñar en lugar de inspirar amantes atenciones. A veces se le escapaban sonrisas alegres que las sepultaba bajo el continente severo que le había impuesto la vida. A excepción de sus hijos, no miraba a nadie. Daba solemnidad a sus palabras. Clochegourde tenía el sello de la distinción inglesa. El salón se hallaba ensamblado y pintado de gris. La chimenea tenía por adorno un reloj dentro de una vitrina de caoba y dos búcaros de porcelana blanca con filete de oro. Sobre la consola había un quinqué y frente a la chimenea veíase un juego de chaquet. Esta sencillez no estaba desprovista de suntuosidad. Desde las ventanas del salón se podía contemplar la colina donde se alzaba Pont Rouen, hasta el castillo de Assay, siguiendo las anfratuosidades recortadas por la torre de Fraspel, la iglesia, la aldea y el castillo de Saché. Aquellos reposados panoramas transmiten al alma su serenidad. Si yo hubiese visto allí por primera vez a la condesa, rodeada de su esposo y de sus hijos, en lugar de encontrarla en el baile dado en honor del duque de Angulema, es seguro que no le hubiera dado aquel beso, cuyo remordimiento me asaltaba entonces por considerar que comprometía enormemente el porvenir de mi amor. Yo sentía deseos de arrojarme a sus pies, de bañarlo con mis lágrimas y lanzarme después al Indre. Pero después de aspirar el fresco jazmín de su rostro, el alma abrigaba esperanza de humanas voluptuosidades. Deseaba continuar viviendo, con la esperanza del placer, como el salvaje espera el momento de la venganza. Si la condesa me hubiera pedido la flor que canta, yo hubiera cometido toda imaginable empresa para llevarle la flor. Cuando salí del sueño que la contemplación de mi ídolo me había producido, oí que hablaba del conde. Entonces pensé que una mujer solo puede pertenecer a su marido y este pensamiento me hizo daño. Experimenté deseos de conocer al dueño de aquel tesoro y me sentí dominado a la vez por el miedo y por el odio. Un odio que no admitía obstáculos, porque los medía sin temor, y un miedo vago y real, miedo al combate y a su término. Ya ha llegado mi esposo, dijo la condesa. Al oír esta palabra me alcé, sin poderlo evitar, sobre mis piernas, pero ni el señor de Chessel ni ella me dijeron una palabra, porque en aquel momento entró una niña de unos 6 años diciendo: «¡Aquí está papá!». «¡Magdalena!», exclamó su madre. La niña tendió la mano al señor de Chessel y me miró atentamente después de haberme hecho una profunda reverencia. «¿Cómo está la niña?», preguntó el señor de Chessel. «Está mejor», dijo la madre, acariciándole la cabeza. Por una pregunta que hizo el señor de Chessel, supe que la nena tenía 9 años y como yo manifestara mi extrañeza, advertí que la frente de su madre se ensombrecía. Mi huésped me dirigió una de esas miradas que bastan a los hombres de mundo para dar una lección. Comprendí que se trataba de una de esas heridas cuyo apósito había que respetar. Magdalena no hubiera podido vivir en la atmósfera de una ciudad populosa. Era delgada, pequeña y tenía el rostro blanco como una porcelana. El aire del campo y los cuidados maternales conservaban la vida dentro de aquel cuerpo delicado, como una planta nacida en un invernadero. Tenía los cabellos ralos y negros, los ojos hundidos y las mejillas enflaquecidas. El pecho, hacia adentro, revelaba que sostenía lucha con la muerte. Fingía estar contenta para ahorrar lágrimas a su madre, pero cuando ésta no la observaba, su actitud era tan triste como la de un sauce. Se le podría confundir con una gitanilla hambrienta a la que habían engalanado para presentarse ante el público.
¿Dónde está Santiago?, le preguntó la madre. Está con papá. Entró el conde, llevando a su hijo cogido de la mano. Santiago se parecía a su hermana y estaba tan débil como ella. Al ver a aquellos niños tan macilentos se comprendía el dolor de la condesa. El señor de Morcerf, después de saludarme, me dirigió una mirada menos observadora que malévola. Después de haberse informado de mi situación y de haber oído mi nombre, se marchó. Sus hijos quisieron seguirla, pero ella se lo impidió diciéndoles: «Quedaos, queridos míos». Oh, ¿qué no hubiera dado yo entonces por oírme llamar querido mío? Mi nombre hizo variar al conde de actitud. Me trató con consideración y pareció que le agradaba mi presencia. En otra época mi padre había jugado papeles peligrosos en conspiraciones legitimistas, y cuando todo se perdió por la subida de Napoleón al trono, retiróse a la vida oscura de provincias. Salario seguro de todos los conspiradores que han arriesgado mucho son las acusaciones duras e inmerecidas, y estas también las sufrió mi padre. Yo desconocía aquellas particularidades a que se refería el señor de Morcerf, pero hasta más tarde no supe el porqué de su acogida afectuosa. Cuando los niños se dieron cuenta de que estábamos distraídos conversando, se deslizaron como anguilas por la puerta entreabierta para ir en busca de su madre. Traté de adivinar el carácter del conde. El señor de Morcerf tenía 40 años, pero aparentaba muchos más. Su rostro tenía cierto parecido con el de los lobos, y su aspecto era el de un hombre que había sido combatido por diversas enfermedades. La frente la tenía demasiado ancha en relación con la cara, terminada en punta y con arrugas desiguales que parecía delatar más bien al infortunio que a los esfuerzos hechos por evitarlo. Tenía ojos duros, desconfiados, boca imperiosa y barba larga. Era alto y delgado. El descuido en que vivía en el campo le había hecho no dar importancia a ciertos detalles de indumentaria, y su traje era el del campesino en quien los labradores no ven más importancia que la de sus dominios territoriales. 10 años en la emigración y 10 de vida campestre tuvieron que influir necesariamente en su físico, y el liberal más envidioso habría reconocido en él al hombre religioso incapaz de ser útil a un partido y muy capaz, por el contrario, de, con absoluta buena fe, perderlo por su desconocimiento de los asuntos de Francia. Y así era, porque el señor de Morcerf era uno de esos hombres rectos que no son útiles para nada y que a todo ponen dificultades. Buenos para defender el puesto a que se les designe, pero avaros hasta el extremo de dar la vida antes que soltar sus monedas. Mientras comíamos comprendí que era él quien había legado a sus hijos el raquitismo que me había llamado la atención en Magdalena. Él se condenaba a sí mismo, pero no permitía que los demás le condenasen. Su vida íntima debía proporcionarle amarguras y asperezas que se reflejaban en su mirada siempre inquieta. Al ver entrar a la condesa con los 2 niños agarrados a su falda, presentí una desgracia. Viendo reunidas aquellas 4 personas y estudiando sus fisonomías y sus respectivas actitudes, se me ocurrieron pensamientos impregnados de melancolía que cayeron sobre mi corazón como la neblina que antes de anochecer oscurece el paisaje. El conde notificó a su esposa muchas particularidades de mi familia que a mí me eran desconocidas. Me preguntó por mi edad y cuando se la dije, la condesa manifestó el mismo asombro que había manifestado yo al conocer la de su hija. Seguramente supuso que yo no tendría arriba de 14 años. Su maternidad, al verme tan flaco y tan descolorido, debió darle alguna esperanza, y pensando en que yo tenía 20 años, se diría para sí, y refiriéndose a sus hijos, vivirán. Me miró con curiosidad y dijo:
Si el estudio le ha hecho enfermar, los aires de nuestro valle servirán para restablecerle. A lo que añadió el conde: las enseñanzas modernas son funestas para nuestra juventud. Les llenamos de matemáticas y de ciencia y los envejecemos prematuramente. Si la instrucción pública se devolviera a las comunidades religiosas, no sucedería esto de que la enseñanza esté al alcance de cualquiera, con lo que quiere decirse que el mal nos amenaza. Estas palabras eran el colofón que ponía a otros que había dicho el día de las elecciones a un candidato monárquico al negarte su voto. Desconfío de los hombres de talento. Quiso que diéramos una vuelta por el jardín, pero su mujer le objetó que yo tenía que estar cansado porque había ido desde Tours a pie y el señor de Chessel, sin saberlo, me había hecho dar un largo paseo. Cuando se reanudó la conversación, no tuvo inconveniente en reconocer que su monarquismo era de una feroz intransigencia y que en efecto era difícil de navegar en aquellas aguas sin tropezar con sus escollos. Un criado anunció la comida. El señor de Chessel ofreció su brazo a la condesa y el conde se cogió con familiaridad al mío para entrar en el comedor. La pieza no carecía de elegancia. La mesa, si bien no era demasiado lujosa, se encontraba muy bien servida. El placer que en aquellos momentos experimentaba me impedía ver las dificultades que la vida ponía entre ella y yo. Estaba a su derecha y gozaba de la felicidad incomparable de servirla de beber. Pensaba en que su vestido me tocaba, en que comía su pan, en que mi vida, en cierto modo, se mezclaba con la suya, y por último, en que estábamos unidos por aquel beso terrible, que era a la manera de un secreto que nos inspiraba una vergüenza común. Me decidí a cometer una bajeza heroica. Me dediqué a complacer al conde. El amor tiene su intuición, como la tiene el genio, y comprendí que para echar abajo mis esperanzas no tenía más que mostrarme descortés o pedante. Terminó la comida. A mí, aquellos momentos me produjeron una de las satisfacciones mayores. El amor también tiene su pubertad, y durante esta se basta a sí mismo, y por eso no me dolió la frialdad de la condesa. Y el resto del tiempo a mí se me antojó que era un sueño delicioso que tuvo fin cuando en la noche clara y a la luz de la luna atravesé el Indre entre las sombras flotantes sobre los prados, oyendo el croar de las ranas que desde aquel día escucho con complacencia. Antes de llegar al castillo de la Fraspel, dirigí la mirada hacia Clochergourde y vi una barca amarrada a un fresno que el agua balanceaba. Era el señor de Morsauf, que la utilizaba para salir a pescar. «Bueno», me dijo el señor de Chessel, cuando ya nos habíamos alejado lo bastante para que nadie pudiera oírnos. «Me parece que no necesito preguntarle si ha encontrado usted los bellos hombros que andaba buscando. Además, debo felicitarle por la favorable acogida que le ha dispensado el señor Morsauf». Estas palabras pusieron de nuevo en pie mi corazón. No había abierto los labios desde que habíamos salido de Clochergourde, y el señor de Chessel debía atribuir mi silencio a la felicidad que seguramente disfrutaba. «¿Cómo?», pregunté. «Jamás dispensó a nadie una acogida tan afectuosa». «Yo mismo estoy asombrado de ello», murmuré, comprendiendo que una interna amargura había dictado la frase de mi huésped. Mi inexperiencia no me permitió adivinar la causa de aquella amargura, pero me sorprendió, por lo menos, su expresión. Mi huésped se llamaba de apellido Durand,
y había incurrido en la fatuidad de renegar del apellido paterno para acoger el de Chessel, que era el de su esposa, perteneciente a una antigua familia de magistrados. Su padre se había enriquecido durante la Revolución y al señor Durand le pareció que su apellido desentonaba con su fortuna. Un príncipe había dicho estas palabras: "El señor de Chessel se manifiesta demasiado Durand". Y esta frase había recorrido toda la Turena y fue para él causa de pesar. El señor de Chessel había tenido en su carrera política éxitos y fracasos. Fue 2 veces diputado y en otras 2 ocasiones le derrotaron en la elección. Director general un día y al otro sin ninguna representación. Estas alternativas habían dado aspereza a su carácter y además, en las altas esferas, donde los rostros de los envidiosos de las glorias ajenas son mal mirados, no fue bien acogido. Si su ambición hubiera sido menor, seguramente hubiese logrado más de lo conseguido. A mí sus maneras de gran señor, que tal vez fueran afectadas, me parecían perfectas. Por otra parte, me resultó agradable porque en su casa disfruté por primera vez de reposo. Como dentro de mi familia era tan desgraciado, el interés que por mí mostraba se me antojó casi paternal, y como los cuidados que puso en la hospitalidad que me dispensó eran muchos mayores que los que recibía yo en mi casa, no podía menos de manifestarle mi gratitud. Más tarde, en el asunto de las cartas patentes, pude dispensarle algunos favores. La ostentación que el señor Chessel hacía de su riqueza molestaba a sus vecinos. Las tierras que poseía eran muy extensas. La acogida que el señor de Morsauf me había dispensado sirvióle, ya que yo era hijo de una familia noble arruinada, para humillar la brillante situación económica del señor de Chessel, que no era caballero y que se dio enseguida cuenta de los propósitos del conde. Sus relaciones lo eran únicamente políticas, sin la intimidad que debía haber entre 2 castillos solamente separados por el Indre, y que desde el uno podía divisarse perfectamente el otro. El señor de Morsauf se había visto precisado a emigrar cuando daba principio a su segunda educación, que fue la que llegó a faltarle. Su destierro pasó en la ociosidad más lamentable porque fue de los que creyeron siempre en la proximidad de la restauración de los Borbones. Fue uno de los primeros en alistarse en el ejército del conde y cuando dicho ejército fue dispersado, no creyó necesario, como lo hicieron otros nobles, el buscarse un medio de vida. Le faltó el valor suficiente para renunciar a sus prerrogativas aristocráticas y ganarse su pan. Tampoco quiso ponerse al servicio de las naciones extranjeras y los sufrimientos empequeñecieron su valor. La miseria alteró su salud. Pasó caminando por las tierras de Hungría, inspirando compasión y comiendo el pan que le daban los pastores y que hubiera rechazado de manos del Señor. Los cabellos blancos del señor de Morsauf me revelaron lo mucho que había sufrido. La alegría de la Turena murió en su alma el día que tuvo que acudir a que le curasen a las salas de un hospital alemán. Su enfermedad le condujo a la hipocondría. Los amores que en su juventud tuvo fueron de la más baja esfera y arruinaron su salud, a la vez que comprometieron su porvenir. Después de haber pasado 12 años de miseria, volvió a Francia, acogiéndose al decreto de Napoleón que autorizaba su regreso. Cuando después de haber pasado el Rin, vio el campamento de Estrasburgo, exclamó: ¡Francia! ¡Francia! De la misma manera que un niño hubiera exclamado: ¡Madre! ¡Madre! Se encontraba pobre. Nacido para mandar, se veía sin autoridad y sin porvenir. Regresaba falto de fuerzas físicas y morales, falto de fortuna, y con el antecedente de haber servido a los ejércitos de Condé, su susceptibilidad se exasperó hasta el extremo de serle difícil la vida en Francia. Llegó casi moribundo al Maine,
donde por causa de la guerra civil, el gobierno revolucionario se había olvidado de vender una extensa finca que el arrendatario conservaba, haciendo creer que la tenía en propiedad. Cuando la familia de Lenoncourt, que residía en Hibri, que era un dominio próximo a la finca condal, se enteró de la llegada del conde, puso a su disposición un apartamento para que lo habitase mientras se disponía la finca de su propiedad. La familia de Lenoncourt se mostró generosa con el repatriado en los meses que vivió con ellos. Los Lenoncourt habían tenido pérdidas de gran consideración y el señor de Morsauf era para su hija un partido aceptable. La señorita de Lenoncourt no solo no rechazó al conde, sino que hasta pareció aceptarle con alegría, tal vez porque este matrimonio le permitiera vivir junto a su tía la duquesa de Verneuil, que era para ella como una segunda madre. La señora de Verneuil formaba parte de una sociedad religiosa cuya alma era un individuo nacido en Turena, apellidado San Martín, a quien se conocía por el apodo del filósofo desconocido, y cuyos discípulos practicaban las virtudes que él les aconsejaba. La doctrina de este filósofo pretendía dar la clave del mundo divino por medio de transformaciones. Aplicaba al dolor la dulzura del cuaquerino. Se salía de la iglesia católica para retornar a la primitiva iglesia cristiana. La señorita de Lenoncourt permanecía dentro del catolicismo. La condesa recibía con frecuencia en Clochegourde a San Martín y desde allí el filósofo vigilaba la edición de los libros que por entonces hacía en Tours. La señora Verneuil donó a su sobrina Clochegourde. Su instalación en Turena fueron los únicos días tranquilos de la condesa, porque felices no los tuvo nunca. Al señor de Morsauf, al retornar del destierro, se le presentó el cuidado de tener que preocuparse de su hacienda. Pero el nacimiento de su hijo Santiago echó por tierra toda la felicidad que como terrateniente se prometía, porque el médico le aseguró que el niño nacía condenado. El conde no quiso participar a su esposa el dictamen del médico. Consultó con otros doctores y de todos obtuvo la confirmación de lo que le había dicho el primero. Y otro tanto ocurrió con el nacimiento de su hija Magdalena. Estas dos desgracias aumentaron sus inquietudes. Pensaba en la extinción de su apellido al mismo tiempo que en la desventura que por su causa había alcanzado a su joven esposa, para quien la maternidad no tenía placeres y sí dolores únicamente. La condesa, viendo los acontecimientos, comprendió el pasado de su esposo y adivinó el porvenir. La condesa, a pesar de todo, trató de hacer feliz a su consorte, perdonándolo lo que él mismo no supo perdonarse. El conde cayó en la avaricia y aceptó las privaciones que la vida le imponía. Ella, por su parte, resolvió no salir de Clochegourde. El carácter violento del conde encontró en su esposa una tierra dulce, en la que pudo experimentar un alivio a sus secretos dolores, merced a la frescura del bálsamo femenino. Toda esta historia la supe merced al despecho que se apoderó del espíritu del señor de Chessel. Aquella noche no pude conciliar el sueño y salté de la cama para contemplar las ventanas de Clochegourde. Me vestí y salí silenciosamente del castillo por la puerta de una torre a que daba acceso a una escalera de caracol. El relente nocturno me tranquilizó. Atravesé el Indre por la parte del Molino Rojo y llegué a la barca de Clochegourde. En la última ventana del castillo, por el lado de Assay, brillaba una luz. Me abismé en mis contemplaciones, embellecidas con el canto del ruiseñor y el croar de las ranas. Tenía el alma y los sentidos encantados. Los deseos se manifestaban en mí con violencia. El universo se había hecho para mí mayor en los días precedentes y en una noche había descubierto su centro.
Fue para mí hermosa aquella noche pasada bajo sus ventanas, arrullado por el ruido del agua que batía en los molinos y por la voz de las horas que sonaba en el campanario del Saché. Durante aquella noche llena de esplendores en que aquella flor sideral iluminó mi vida, yo le dediqué mi alma con la misma fe del pobre caballero castellano de quien se burla Cervantes, con la fe que empezamos el amor. Al aparecer en el horizonte el primer rayo de luz de la aurora, cuando los pájaros comenzaron con sus suaves gorjeos saludando el nuevo día, corrí al parque de Frapel. No me había visto ningún campesino, no sospeché nadie en mi escapada, no sospechó nadie en mi escapada, y estuve durmiendo hasta que anunció la campana la hora del almuerzo. Sin tener en cuenta el calor, luego de haber almorzado, fui a la pradera a contemplar el Indre y sus islas, las colinas y el valle, por los que sentía verdadera admiración. Pero con la rapidez de un caballo desbocado llegué al lado de la barca y los sauces de Clochegourde. Todo en el campo era majestad y silencio. Las inmóviles frondas se recortaban con limpidez sobre el dosel azul del cielo. Los insectos que viven de la luz, abejas, mariposas y cantáridas, volaban a los rosales y los fresnos. Rumiaban a la sombra los rebaños. Ardían las tierras rojas de la vid, y las culebras se deslizaban a lo largo de los ribazos. ¿Cómo se transformaba aquel paisaje tan poético y tan fresco durante la noche? Salté con rapidez de la barca y tomé la dirección del camino para dar la vuelta a Clochegourde, de donde me parecía haber visto salir al conde. Por cierto que no me había engañado, pues el señor de Morsauf se preparaba, sin duda, a salir por una puerta que daba al camino de Assay. «Señor conde, ¿cómo se encuentra hoy?», le dije saliendo a su encuentro. Su mirada brilló alegremente, sin duda porque en pocas ocasiones se oía llamar de aquella forma. «Muy bien», me respondió, «pero ¿le gusta tanto el campo que se pasea hasta en las horas de mayor calor?». «Pues no he venido aquí para vivir al aire libre», le contesté. «Ciertamente, si quiere acompañarme, podrá ver segar el centeno». «Encantado, pero he de advertirle que desconozco totalmente la agricultura. No podría distinguir el trigo del centeno ni la avena de la cebada y no sé nada de los distintos métodos de hacer producir la tierra». «Ah, eso no importa. Venga usted conmigo», añadió volviendo sobre sus pasos. «Pude entrar por la puertecilla de allá abajo». Dicho esto, echó a andar a lo largo del seto por la parte de dentro, mientras yo iba por la parte de fuera. «De eso no puede enseñarle nada el señor de Chessel», me dijo, «porque es demasiado gran señor para tener otras ocupaciones que la de recibir las cuentas de su administrador». Luego me llevó a ver los patios y las dependencias, las huertas y los jardines de recreo, y por último me llevó hacia la larga avenida de acacias y naranjos de China, los cuales se hallaban basados por el río y donde pude distinguir sentada en un banco a la señora de Morsauf, que se hallaba acompañada de sus hijos. Sin duda, sorprendida por mi apresuramiento y previendo que nos acercaríamos, no se movió. El conde me hizo admirar la perspectiva del valle, que ofrecía desde aquel sitio un aspecto muy distinto a lo que yo había contemplado hasta entonces. Parecía un rincón de Suiza. Multitud de arroyuelos surcaban la pradera e iban a desaguar en el Indre. Extendiendo la mirada hacia el lado de Montbasen, sobre una inmensa llanura verde, solo tropezaba la vista con masas de árboles, rocas y colinas. Aligeramos el paso para ir a saludar a la señora de Morsauf, que dejó caer el libro en el que estaba leyendo Magdalena, para levantar sobre sus rodillas a Santiago, que había sido atacado de un acceso de tos convulsiva. «¿Qué sucede al niño?», preguntó el conde, poniéndose extremadamente pálido. «Es que le duele la garganta»,
respondió la madre, que aparentaba no haberme visto. Pero me parece que no es cosa de cuidado. Sujetando la espalda y la frente del niño, sus ojos parecían lanzar rayos con los que intentaba infundir vida a aquella débil criatura. «Has cometido una imprudencia increíble», respondió con aspereza el conde, exponiéndole a la humedad del río y sentándole sobre un banco de piedra. «Pero si el banco está abrazando, papá», exclamó Magdalena. «Se ahogaban arriba», añadió en tono de disculpa la condesa. «Siempre quieren tener razón las señoras», respondió mirándome el conde. Para no tener necesidad de aprobar o reprobar con la mirada, miraba a Santiago, que se quejaba de ardor en la garganta y a quien la madre se llevó consigo. Cuando se alejaba aún pude oír al conde que decía: «Cuando se han engendrado niños tan delicados, es necesario saber cuidarlos». Todo aquello que estaba diciendo era injusto, pero necesitaba su amor propio para justificarlo a costa de su esposa. La condesa subía con rapidez las rampas y la escalinata y no tardó en hallarse tras la puerta-ventana. El conde se había sentado en el banco, con la cabeza inclinada y en actitud pensativa, y yo me hallaba en una situación violenta, pues ni me hablaba ni miraba, y era imposible el paseo en el que yo pensaba intimar con la condesa. En mi vida he pasado un cuarto de hora más terrible que el de entonces. Gruesas gotas de sudor bañaban mi frente y no sabía si marcharme de allí o permanecer esperando. ¿Qué pensamientos tan tristes asaltarían al señor de Morcerf para que se olvidara de ir a ver a Santiago? De pronto se levantó. Se acercó a mí para que nos volviéramos a contemplar el risueño valle. ¿Quiere que dejemos para otra ocasión nuestro paseo, señor conde?, pregunté. «Todo lo contrario. Vamos a salir», me respondió. «Por desgracia, estoy acostumbrado a presenciar semejantes crisis, con lo contento que daría mi vida para conservar la de ese niño». «Santiago está mejor y se ha dormido», se oyó decir a una voz argentina. En el extremo de la avenida apareció de pronto la señora de Morcerf. Se acercó alegremente y me dijo al responder a mi saludo: «Parece que le agrada a Clochegourde. ¿Te parece bien, querida, que tome el caballo y vaya en busca del señor Deslandes?», preguntó el conde, queriendo hacerse perdonar sus injustas palabras. «No tienes por qué molestarte», contestó la condesa, «porque el niño no tiene más que sueño, porque en toda la noche no ha dormido. El pobre es muy nervioso. Casi toda la noche tuve que pasarla contándole cuentos para que se durmiera, porque había tenido una pesadilla. Su tos es simplemente nerviosa. Ha tomado una pastilla de goma y se ha quedado dormido». «Pobre esposa mía», dijo el conde estrechándole las manos. «Yo no sabía nada». «No te preocupes por esas pequeñeces. Puedes ir a ver los centenos. Ya sabes que si no estás allí, los segadores dejarán que el campo entre en las espigadoras extranjeras antes de que retiren los haces». «Yo, señora, voy a empezar mi primer curso de agricultura», le dije. «Lleva usted un buen profesor», me respondió haciendo alusión al conde, que agradeció sonriendo la fineza. Habían pasado 2 meses cuando supe que aquella noche había pasado terribles angustias, temiendo que su hijo padeciera el garrotillo. Mientras tanto, yo me hallaba en la barca, mecido por pensamientos amorosos, pensando que me divisaría desde su ventana adorando la luz de la bujía que alumbraba su frente, arrugada por terribles alarmas. El club estaba haciendo por entonces atroces estragos en Tours. Cuando salimos, el conde me decía con voz conmovida: «Mi esposa es un ángel». Esta frase me llenó de vacilaciones. Solo conocía superficialmente aquella familia y el remordimiento me hacía pensar: «¿No debes pensar en turbar la paz
de un honrado hogar. El señor de Morsauf se hallaba feliz por tener de oyente a un joven del que podía alcanzar fáciles triunfos. Me habló del porvenir que la restauración de la monarquía borbónica preparaba a Francia. Después, en cambio, dijo verdaderas niñerías que llegaron a sorprenderme grandemente. No conocía hechos de evidencia manifiesta. Temía a las gentes instruidas. Negaba en absoluto las superioridades. Se burlaba, acaso con razón, de los progresos y por fin acabé por reconocer en él gran cantidad de fibras dolorosas que me hacían tomar infinitas precauciones para no herirle, por lo que resultaba trabajoso conversar con él. Cuando llegué a comprender sus defectos, me sometí a ellos con la misma flexibilidad que empleaba la condesa en acariciarle. Quizá en otra época le habría replicado, pero entonces, con la timidez de una criatura, aparentando no saber nada de lo que los hombres ya formados lo sabían todo, me asombraba de los progresos conseguidos por aquel paciente agricultor. Sus planes los escuché con admiración, involuntaria lisonja que me alcanzó la benevolencia del anciano. Envidié aquella tierra, aquel paraíso terrestre, su posición, y le aseguré que Clochegourde era muy superior a Fraspel. Fraspel, le dije, es un trozo macizo de plata, pero en cambio Clochegourde es una joya llena de preciosas piedras. Esta frase la repitió con frecuencia citando el nombre del autor. Antes que nosotros llegáramos, esto era un yermo, me dijo. Yo escuchaba con atención cuando hablaba de sus siembras y recolecciones. Desconocedor en absoluto de los trabajos agrícolas, no dejaba de preguntarle sobre los precios de los productos y de los medios de explotación, pues me parecía que le regocijaba cuando me hacía conocer aquellos detalles. ¿Qué es lo que a usted le han enseñado?, me preguntaba lleno de asombro. Al terminar aquel primer paseo, dijo el conde a su esposa: «Este joven es encantador». Escribí a mi madre aquella misma noche pidiéndole que me enviara ropa y haciéndole saber que estaba dispuesto a quedarme en Fraspel. Ignorante de la enorme revolución que ensangretaba entonces la calle de la metrópoli y sin darme cuenta de la influencia que había de tener en mi destino, creía volver a París para terminar mi carrera de Derecho. Pero podía disponer todavía de 2 meses y medio, pues el curso no empezaba hasta primeros de noviembre. En los primeros días de mi estancia en Fraspel procuré atraerme al conde, pero vanamente, pues llegué a descubrir en él una injustificada irascibilidad y una rapidez de acción en los casos desesperados que llegaron a espantarme. En él había repentinos rasgos del valiente caballero del ejército de Condé y relámpagos de esas voluntades que en graves circunstancias pueden perjudicar todas las combinaciones políticas y que por azares del valor y rectitud llegan a hacer de un hombre destinado a vivir con nobleza un Bocin o un Charret. Pensando ciertas suposiciones, su nariz se contraía, se iluminaba su frente y sus ojos parecían lanzar rayos. Tuve miedo de que el conde me matara en un momento de celos si llegaba a ver el lenguaje mudo de mis ojos cuando yo miraba a la condesa. Por entonces en mí no había más que ternura. No poseía aún la voluntad que tanto modifica a los hombres. Mis exagerados deseos me habían comunicado esos estremecimientos rápidos de la sensibilidad que tanto se parecen al miedo. No me hacía temblar la lucha, pero no queríamos morir sin haber podido disfrutar de la felicidad que da el amor correspondido. Se aumentaban mis deseos a medida que se acrecentaban las dificultades para llegar a satisfacerlos. ¿Cómo poder hablar de mis sentimientos? Me hallaba perplejo, siempre esperando la oportunidad. Adquiría familiaridad con los niños, observaba bien sus caprichos para hacerme amar por ellos e intenté identificarme con las costumbres de la casa.
Insensible a todo aquello, el conde fue haciéndose más comunicativo, por lo que fui conociendo sus cambios rápidos de carácter, sus profundas tristezas, tan motivadas como sus bruscos arrebatos, sus quejas amargas, su envidiosa frialdad, sus reprimidos accesos de locura, sus exclamaciones de hombre desesperado, sus gemidos de niño y sus extrañas cóleras. Se diferencia la naturaleza moral de la naturaleza física en que ella nada hay de absoluto. La intensidad de sus efectos está en razón de la fuerza de las ideas o caracteres que llegamos a agrupar en derredor de un hecho. Mis visitas a Clochegourde y mi porvenir estaban a merced de aquella caprichosa voluntad. No podría expresar las angustias que a mi alma oprimían, entonces tan fácil de contraerse como de dilatarse, cuando al entrar me preguntaba a mí mismo, ¿cómo será su recibimiento? Mi inquietud era horrible y continua, hasta que llegué a ser víctima del despotismo de aquel hombre. Comprendí los sufrimientos de la condesa por los míos propios. Empezamos cambiando miradas de inteligencia y algunas veces mis lágrimas corrieron al reprimir ella las suyas. La señora de Morcerf y yo nos probamos así por el dolor. ¿Cuánto pude descubrir en aquellos primeros 40 días, llenos de reales amarguras, de esperanzas y silenciosas alegrías? Encontré a la condesa pensativa una tarde ante una puesta de sol que enrojecía voluptuosamente la cima de las montañas y dejaba ver el valle como un lecho que no podía por menos de hacer escuchar la voz del eterno cantar de los cantares con que invita la naturaleza a sus criaturas al amor. La joven se hallaba recobrando sus ilusiones perdidas. ¿Comparaba secretamente algo? Su actitud me pareció muy propicia para poder oír una declaración de amor. Hay algunos días difíciles, le dije. Usted ha leído en mi alma, me respondió. Pero, ¿cómo? Tenemos tantos puntos de contacto, contesté. Ciertamente no nos hallamos entre el reducido número de privilegiadas criaturas para el dolor y el placer, cuyas sensibles cualidades brillan al unísono, produciendo grandes ecos interiores, y cuyo nerviosismo está en armonía constante con el principio de las cosas. Colocadas en un medio en que todo es disonancia, esas personas sufren horriblemente, como su placer se exalta cuando tropiezan sensaciones y personas que les son afines. Pero existe para nosotros un tercer estado, cuyas desgracias no las conocen más que las almas afectadas por la misma enfermedad y entre las cuales existen fraternas comprensiones. Muy bien, puede ocurrir no estar ni bien ni mal impresionados, pero entonces un órgano expresivo, cualquiera, se apasiona sin objeto y llega a lanzar sonidos inarmónicos, una especie de contradicción del alma que se revuelve contra la inutilidad de la nada. La sensibilidad se desborda y llega a ocasionar melancolías inexplicables que ni siquiera pueden revelarse en el confesionario. Nuestros dolores comunes, ¿no he llegado a expresarlos? La condesa, sin separar la mirada del sol que comenzaba a ocultarse, me respondió. ¿Cómo puede usted saber eso a su edad? ¿Es que acaso ha sido mujer? Oh, respondí, mi infancia ha sido algo parecido a una enfermedad. Está tosiendo, Magdalena, dijo levantándose con rapidez. La condesa no se preocupó por la frecuencia con que yo visitaba su casa, porque era pura como una niña y no sospechaba mal de nadie. Y además también porque el conde se distraía conmigo como si fuera una presa arrojada a aquel león sin uñas ni melena. Había terminado por encontrar una razón que nos parecía plausible a todos. Yo no sabía jugar al chaquet. El conde se propuso enseñarme y yo acepté.
Cuando sobre este punto nos pusimos de acuerdo, me dirigió la condesa una mirada de compasión que parecía querer decir: se ha metido usted en la boca del lobo. En un principio no lo comprendí, pero al tercer día ya sabía a lo que me había comprometido. Mi inagotable paciencia, fruto de mi infancia, se maduró en aquella temporada de prueba. El conde sentía un gran placer en burlarse de mí cuando yo intentaba poner en práctica el principio o la regla que acababa de explicarme. Si me paraba a reflexionar, se quejaba de que jugaba con lentitud. Si lo hacía vivamente, decía que lo estaba espoleando. Y si cometía alguna torpeza, se aprovechaba de ella. Era su tiranía, la del maestro que somete al chiquillo a un yugo malintencionado. Cuando jugábamos dinero, sus constantes ganancias le alegraban mezquinamente, pero una palabra de su esposa me devolvía la tranquilidad y ponía en él el sentimiento de la cortesía y las conveniencias. Aquella tarea consumió todo mi dinero. Aunque el conde estaba entre su esposa y yo hasta el momento de retirarme, algunas veces bastante tarde, me consolaba el pensamiento de poder deslizarme en su corazón. Pero con la esperanza de que llegara aquel momento, tenía que seguir aquellas malditas partidas de juego que torturaban mi alma y vaciaban mi bolsillo. ¿Cuántas veces contemplamos en silencio un efecto de sol en la pradera, las vaporosas colinas o los reflejos de la luna en las piedras del río, sin decir otra cosa que ¡qué noche más hermosa! La noche es como una mujer, señora. ¡Qué lugar tan apacible! Por eso es aquí imposible ser completamente desgraciado. Después la condesa reanudaba su labor. Yo adiviné que la conmovía un sentimiento y que este sentimiento pugnaba por manifestarse. Como ya no me quedaba dinero, me era imposible seguir jugando, y como el juego era el único pretexto que tenía para poder pasar las veladas en Clochegourde, escribí a mi madre suplicándole que me enviara alguna cantidad. Mi madre me contestó con una carta insultante. Si bien la acompañaba de una mezquina suma que no bastaría ni siquiera para una semana. ¿A quién recurrir entonces? No ir a Clochegourde equivalía a no ver a la condesa. Para mí aquello tenía más importancia que mi propia vida. En París había podido reducirme a la abstinencia y mi desgracia fue negativa. Pero en Fraspel había de ser activa. En aquella primera felicidad de mi existencia no podían faltar los abrojos. Conocí la tentación del robo, si bien la vencí prontamente. Aquella tacañería de mis padres me ha dejado un recuerdo doloroso. Recuerdo que desde entonces me hace mirar a los jóvenes delincuentes con la indulgencia del que, si no ha caído al abismo, ha peligrado en sus bordes. Siempre que veo a alguien alcanzado por la justicia humana, me digo que la ley ha sido hecha en perjuicio de los que conocieron la desgracia. En la biblioteca del señor Chessel descubrí un libro titulado Tratado de Chaquet y me di prisa a leerlo. Además, mi huésped se dignó a leccionarme. Hice algunos progresos que me permitieron aplicar al juego las reglas y los cálculos que había aprendido de memoria. En pocos días hice grandes ventajas que me pusieron en posición de poder ganar a mi maestro. Cuando esto sucedía se ponía de pésimo humor, crispaba el rostro y fruncía las cejas. Quejábase de su mala suerte con la irritación de un niño y llegaba hasta morder el cubilete. Por fin pude poner término a estas escenas. Fue cuando adquirí sobre él una gran superioridad. Entonces conduje el juego a mi capricho. Hacía de manera que no ganáramos ni uno ni otro, dejándole llevar ventaja durante la primera mitad de la partida y nivelando la puntuación durante la segunda. Nada en el mundo le hubiera sorprendido tanto
como aquella superioridad de su discípulo, si bien se negaba a reconocerla. Tengo la cabeza fatigada. Al final de la partida estoy ya cansado y por eso gana usted siempre. La condesa se dio cuenta de mi manera de jugar y esto quizá fue para ella un testimonio más de mi afán de permanecer en Clochegourde. Tuve la prueba de que así era, porque una noche la condesa me miró de la misma manera que solamente miraba a sus hijos. Esta fue para mí la prueba de su mudo agradecimiento. No puedo decir en qué estado de ánimo me separé de ella. Mi cuerpo había sido absorbido por mi alma. Me parecía que volaba, que no ponía los pies en el suelo. Aquella mirada había inundado mi espíritu de luz como aquel adiós caballero. Hizo resonar en mi interior los más dulces cánticos religiosos. Me parecía que acababa de entrar en una vida nueva, ya que desde entonces significaba algo para ella. Al día siguiente me acogió afectuosamente. Aquel había de ser uno de los más felices de mi existencia. Obedecí y pude deslizarme sin que el conde se diera cuenta de mi salida. Desde la terraza oía sus aullidos y sus voces, y en medio de aquella tempestad percibía igualmente la voz de su mujer, que se elevaba a veces como el canto del ruiseñor en la tormenta. Me pareció adivinar en el acento con que había hablado la condesa que ésta tenía intención de ir a reunirse conmigo. Transcurrió una hora. De pronto oí el ruido de sus pasos. Mi corazón latió más deprisa. El señor de Morsauf está dormido, me dijo. Cuando le dan estos accesos, le doy una infusión de adormideras y este remedio produce siempre sus beneficios. Cambiando de tono añadió: caballero, por una casualidad dolorosa, ¿se ha enterado usted de secretos que nosotros guardábamos? Prométame no revelárselos a nadie. No le pido que me lo jure, porque con su promesa tengo suficiente. ¿Tengo necesidad de prometérselo?, le dije. Yo creí que ya nos habíamos comprendido. No juzgue así a mi esposo. Mañana no se acordará siquiera de cuánto le ha dicho y se mostrará con usted amable. Yo le contesté: no se moleste usted en justificarle. Yo haré lo que usted quiera. Me arrojaría al río si supiese que con ello podría hacer cambiar la conducta del conde y hacerla a usted más dichosa. Lo único que no puedo hacer es cambiar de opinión. Y el señor de Morsauf es... Ella me interrumpió. El conde es nervioso y soberbio. Pero como hoy solamente se pone de tarde en tarde. La emigración causó muchas desgracias, muchas víctimas. Sin la emigración mi marido hubiera sido un gran hombre. Luego de pasarse la mano por la frente, continuó: usted es bueno y generoso. Alzó los ojos al cielo y luego los fijó en mí. Magnetizado por aquella mirada, cometí lo que en la vida social se llama una falta de tacto. Dije con voz alterada: señora, antes que nada, permítame que me justifique de una falta cometida. Caballero, me dijo, colocando en mis labios un dedo que retiró inmediatamente. Después, mirándome altivamente como quien está por encima de cualquier injuria, agregó: sé a qué falta hace usted alusión. Se trata del único ultraje que he recibido. Le ruego que no hable nunca de aquel baile. Su falta ha sido perdonada por la cristiana, aunque la dama lo sufra todavía. No se muestre usted implacable, le dije, procurando contener las lágrimas que querían asomarse a mis ojos. Debo ser severa, puesto que soy débil, me respondió. Tuve entonces una especie de rebelión infantil que me hizo decir: escúcheme, aunque sea por vez única. Hable. Entonces me di cuenta de que aquel
Era el momento culminante de mi vida y le dije que cuantas mujeres había visto hasta entonces, antes y después del baile, todas me habían resultado indiferentes, pero que al verla a ella, un frenesí me había arrebatado y que el corazón lleno de deseos vence cualquier obstáculo que se le interponga. Menos el desprecio, me dijo ella. ¿Me despreció usted?, le pregunté. No hablemos de ello. Por el contrario, le dije, hablemos. Se trata de un secreto, del de toda mi vida ignorada, que usted debe conocer para que yo no muera de desesperación. Inmediatamente comencé a referirle mi vida con la vehemencia del joven cuyas heridas sangran. Y cuando, abrumado por el peso de mis sufrimientos, esperaba que aquella dama contestase, su mirada iluminó los espacios con una sola frase. Después de comer fuimos hasta una llanura en la que crecían algunos robles juntos a arbustos espinosos y matorrales. Un musgo enrojecido por el sol poniente se extendía entre las piedras. Magdalena andaba cogida de mi mano y la condesa daba el brazo a su hijo. Nos precedía el conde. Este de pronto golpeó el suelo con su bastón y dijo: «Así es mi vida». Pero como al volverse viera el rostro de su esposa, rectificó: «Así era mi vida antes de haberos conocido». Era una rectificación tardía. La condesa se había puesto pálida. Yo intervine para decir: «Qué perfumes campestres más incomparables los de este lugar. Lo que a usted le parece tierra baldía, si la llanura fuera mía, se convertiría en fuentes de grandes tesoros, al que habría que unir el de su vecindad. ¿Con qué dinero podría comprarse este panorama magnífico, este río que ondula entre fresnos y sauces? Para usted esta tierra es baldía, para mí es el cielo». «Églogas», dijo él, «¿no es este el lugar adecuado para un noble como usted?». Después de una pausa, añadió: «¿No oyen ustedes las campanas de Asai? Yo las oigo». La señora de Morsauf me miró y su hijita me apretó el brazo. «¿Quiere usted que vayamos a echar una partida? El ruido de los dados le impedirá oír el de las campanas». Regresamos a Clochegourde. El conde se quejaba de dolores que no podía precisar. Cuando llegamos al castillo, el conde se sumergió en un sillón con la mirada absorta, y su esposa, que conocía las manifestaciones de aquel mal, sabía prever los accesos y callaba. Yo callé también, esperando que ella me indicara que me marchase, pero si no lo hizo, fue pensando que la partida de chaquet pudiera distraer al conde. Era cosa fácil obligarle a que jugara, precisamente porque hallaba en ello su mayor entretenimiento. Se hacía semejante a un niño caprichoso que cuanto más desea una cosa, más se la hace ofrecer y aparente desdeñarla más. Cuando pasó el acceso, le propuse que jugáramos la partida. «Ya es tarde», dijo. «Además, jugando me aburro». Me vi obligado a suplicarle que no desatendiera mi enseñanza en aquel juego tan fácil de olvidar si se abandona. Y le decidí a jugar. O sea que le decidí a lo que ya estaba decidido. Se quejaba de dolores que no le permitían calcular bien. La señora se fue a acostar con sus hijos, dejándonos solos. Durante su ausencia dejé que el señor Morsauf me sacara ventaja. Pareció como que se inundaba de felicidad. Era la suya una risa sin motivo que contrastaba con la profunda tristeza que había manifestado poco antes. Nunca hasta entonces le había visto bajo la influencia de un acceso tan fuerte. Era como si al haber tomado confianza conmigo no tuviera por qué contenerse en mi presencia, como si en mi persona buscara un nuevo pasto para su mal humor, pues parece ser que los enfermos mentales tienen apetitos de posesión como los de los terratenientes que aspiran a aumentar sus terrenos. La condesa se sentó cerca de nosotros. Una jugada que no estuvo en mi mano impedir alteró el semblante del conde.
Se puso sombrío y su mirada comenzó a extraviarse. Luego el señor de Morsauf echó un dado que le hizo perder la partida. Se levantó furioso, arrojó sobre mí el tablero y tiró el quinqué a tierra. Como si estuviera loco, se puso a dar saltos por el salón. El torrente de injurias que salió por su boca le daba el aspecto de uno de los endemoniados de la Edad Media. La condesa me estrechó la mano y me dijo: «Vaya usted al jardín». «Mi infancia fue igual que la suya», dijo, dejándome ver su rostro la aureola del martirio. Después de una pausa, la condesa siguió refiriéndome que ella había tenido la desgracia de nacer hembra cuando los varones de su familia se habían extinguido, y que mi soledad había sido un paraíso si se la comparaba con la suya, hasta el día en que su cariñosa tía, que para ella fue su verdadera madre, fue a arrancarla del suplicio en que había vivido y cuyos detalles me relató. Jamás había recibido una lección con amor y sí siempre con ironías. Su madre le inspiró siempre más terror que cariño. Tal vez pensaba la condesa la vida de su infancia fuera como una preparación para la que entonces estaba haciendo. Vivíamos en la misma esfera antes de encontrarnos, le dije, solo que el uno venía del oriente y del occidente el otro. Ella movió la cabeza con desesperación y me repuso: «El oriente es para usted y el occidente para mí. Su vida será feliz mientras a mí me matará el dolor. Usted, como es hombre, organizará su existencia como le plazca, mientras que la mía está ya fijada de antemano. No hay fuerza humana suficiente que pueda romper la cadena que la mujer toma al ponerse el anillo de oro de sus esponsales». La condesa, considerándome ya hermano suyo en el dolor, creyó que podía hacer sus confidencias más completas y me refirió toda la triste historia de su matrimonio, sus decepciones y sus desgracias. Ella, al casarse, poseía algunos ahorros que en uno de los días de escasez entregó a su marido generosamente y sin decirle que para ella eran más bien recuerdos que monedas. Su marido ni le agradeció el sacrificio ni se consideró jamás deudor suyo, no obteniendo siquiera esa mirada de gratitud que para las almas puras es el mayor consuelo que puede hacérseles. El esposo se olvidaba a veces darle el dinero necesario para las atenciones domésticas, y a la condesa le parecía que despertaba de un sueño cuando, después de haber tenido que vencer su timidez, se lo pedía. Cuando la naturaleza enfermiza de aquel hombre se hizo patente, ella se estremeció espantada. ¡Qué calamidades horribles siguieron a sus dos alumbramientos! Y qué terror no experimentó ante el aspecto de aquellas dos criaturas que llegaban al mundo medio muertas. Tuvo valor para decirse que ella les daría la vida que les faltaba. Luego, de nuevo, la desesperación al encontrar el obstáculo principalmente en el corazón y en la mano que debían socorrerla. Esta gran desgracia la veía desarrollarse a cada dificultad vencida, y al llegar a la cima de cada roca no había encontrado más que nuevos desiertos por atravesar. Hasta el día en que, al igual que el muchacho arrancado por Napoleón a las caricias y atenciones del hogar, hubo acostumbrado sus pies a pisar entre la nieve y el lodo, habituando su frente a las balas, y se familiarizó con la sumisión del soldado. Todo esto, en su extensión tenebrosa, me lo contó la condesa con toda clase de hechos desoladores, de pruebas infructuosas y de terribles combates conyugales. Pero, en fin, sería necesario que usted viviera aquí unos cuantos meses para poder darse cuenta del número de sufrimientos que tengo que pasar por las mejoras hechas en Clochegourde. ¿Qué recursos tengo que emplear para hacerle emprender cualquier cosa útil a sus intereses? ¿Cuánta malicia emplea cuando no obtiene éxito alguno
y empresa que acomete fiado en mis consejos? ¿Cómo se regocija atribuyéndose el bien y qué paciencia tengo que acumular para oírle quejarse incesantemente cuando hago esfuerzos por endulzarle sus horas, por perfumar el ambiente, por llenar de flores el camino que él va sembrando de abrojos? Por toda recompensa suelo oírle decir: ¡qué pesadez de vida! ¡Quiero morirme! Para los extraños es cortés, pero nunca lo fue con su familia. En mi deseo de procurarle felicidad, me he acostumbrado a ser su víctima. El interés de la casa exige que me muestre severa cuando me abría es alegre. Le pregunté por qué no hacía uso de su influencia sobre él para gobernarle. Porque carezco de energía contra los débiles, me respondió. Además, me encuentro abatida y mi fortaleza no puede ser regenerada. A veces hasta me falta energía para soportar las tempestades. Mi marido llegará a matarme y al matarme a mí, se mata a sí mismo. ¿Y si usted se alejara por unos meses? Mi esposo se consideraría perdido. Por mucho que se resista a reconocer su situación, no deja de tener conciencia de ella. Soy a la vez aya y preceptor de mis hijos. La explotación de la tierra es la más fatigante de las industrias. Tenemos pocas rentas en dinero y nuestras haciendas están mal cultivadas. Hay que vender todas las producciones. Por mucha vigilancia que se ponga, los colonos siempre procuran beneficiarse con nuestros abonos. Si se tiene en cuenta la falta de memoria de mi marido y el trabajo que me cuesta hacerle que se ocupe de los negocios, comprenderá que es imposible que yo me ausente de Clochegourde. Estoy sujeta al castillo como si me hubieran atado con una cadena. Si yo me fuese, ningún criado duraría una semana. Este es el secreto de mi vida que usted no debe divulgar. A precio de su silencio, puede usted venir a Clochegourde siempre que quiera. Pero yo nunca he sufrido como usted, le dije. Y ella dijo: esta confidencia sirve para mostrarle a usted la vida tal como es. Todos los humanos tenemos defectos y virtudes. Si me hubiera casado con un despilfarrador, estaría arruinada. Si mi marido hubiera sido un joven galante, no habría podido resistir, porque soy enormemente celosa. Mi marido me ama todo lo que él es capaz de amar. Crea que toda vida de amor es una excepción en la tierra. Cree que toda vida de amor es una excepción en la tierra. La vida es dolor y es angustia. La resignación de un día prepara la resignación del siguiente. Voy como puedo, rehaciendo nuestra fortuna. Quizá mi esposo llegue a tener una vejez feliz. Pero sus sufrimientos, dije, habrán sido necesarios como lo son los míos. ¿Por qué caminos hemos andado el uno hacia el otro? Quizás nos ha guiado, como los Reyes Magos, una estrella. No sabemos quién remachó a través de los años los eslabones de la cadena que nos une. Usted no debe desunir lo que tal vez el cielo ha unido. Los sufrimientos de que usted habla son la semilla sembrada que hará brotar la cosecha dorada por el sol de la recolección. No sé qué fuerzas misteriosas me impulsan a hablarle de esa forma. Contésteme, o no volveré a pasar el río para venir a verla. Aunque no haya usted pronunciado la palabra amor, me dijo, sé que habla de un misterioso sentimiento que desconozco. Es usted tan niño que me hace perdonarle de nuevo. Yo solo tengo corazón para la maternidad. No amo a mi esposo por deber social, pero sí hay un sentimiento irresistible que le otorga todas las fibras de mi corazón. Nadie me violentó para que con él me casase. La misión de la mujer
es recoger a los que quedaron heridos junto a la brecha. De todas formas, usted no debe volver a hablarme de ese modo. De otra forma me vería obligada a cerrarle las puertas de esta casa. Después de una pausa prosiguió. Yo buscaba un amigo de quien nada tuviera que temer, un corazón en quien verter mis dolores hasta que mi hijo Santiago sea hombre. Veo que me he engañado y que Dios no se ha compadecido todavía de mí. Un rayo de luna iluminó dos gruesas lágrimas que se deslizaban por sus mejillas, y yo le contesté, amar sin esperanza constituye también una felicidad. Acepto lo que me propone sin reservas. Yo por mi parte seré lo que usted quiera que sea. Ella arguyó con severidad. Consiento en ese contrato, siempre que usted no pretenda aunar más los lazos que nos juntan. Y como yo hiciera un gesto, agregó, ¿empieza usted con desconfianza? No, le dije, empiezo con alegría. Como el sentimiento que nos une es único, quiero para mí también un nombre único de usted. El señor de Morsauf me llama Blanca. Una sola persona en el mundo, mi difunta tía, me llamaba Enriqueta. Para usted seré Enriqueta también. Le cogí una mano y se la besé. Ella me la abandonó confiadamente. Después se apoyó en la balaustrada y miró al río. No ha obrado usted cuerdamente, me dijo, apurando toda la copa de un solo sorbo en ponerse con el primer salto al final del camino. Hizo una pausa pequeña y agregó, no venga usted en algún tiempo al castillo. Mi marido es leal y altivo. El domingo próximo irá él a buscarle y agradecerá el que usted le haya tratado como hombre que es responsable de sus acciones y de sus palabras. 5 días sin verla. No me hable con tanta pasión. Intenté besarle la mano y ella pareció vacilar. Por fin me la abandonó diciendo, no la tome usted más que cuando yo se la ofrezca, se lo ruego. Dimos 2 vueltas en silencio a la terraza y luego me dijo con tono imperativo, es tarde, váyase. Adiós, le respondí. Me abrió la puertecilla baja y salí. Cuando ya me marchaba, me abandonó la mano de nuevo diciéndome, verdaderamente se ha portado usted bien esta noche. Besé la mano que se me ofrecía y cuando alcé los ojos, vi que en los suyos había lágrimas.